como decía, los eventos que pasan en la vida, que todo el mundo pasa por cosas diferentes, unas más graves que otras. Y en este caso sí, a mí me tocó un evento muy fuerte e importante en mi vida. Y creo yo que de no haber estado aquí, quizás no estaría contando la misma historia. Loni es una peruana que vive en Suecia. Es madre de 2 hijos, una niña, Alba, y un niño, Kai. Hoy está esperando a su tercer hijo, pero durante el nacimiento de Alba, su vida cambió para siempre. Sí, soy Loni y vengo de Perú. Y ahora estás en Europa, en Suecia. ¿Hace cuánto tiempo? Wow, como 8 años vivo en Suecia ahora. ¿Suecia fue pura casualidad? No, evidentemente estoy aquí porque un sueco me invitó a vivir aquí. Sí, fue de pura casualidad. ¿Un sueco? Sí, digamos que sí. Un sueco que no habla muy sueco. Es una historia un poco larga y rara. Puedo contarlo en otro momento. Me gusta mucho vivir aquí. Me gusta todo como es la cultura, como es totalmente diferente a mi país, a Perú. Es muy seguro vivir aquí. Me gusta todo. ¿Qué piensas del clima y de los suecos? Bueno, en invierno hace mucho frío y la gente está metida en su casa muy temprano porque no hay la luz del día. Pienso que le falta un poquito más de vida a veces. Si alguien hubiera conocido a la Loni de Perú antes de venir a vivir a Suecia, ¿cómo habría descrito a esa persona? Totalmente diferente. 2 mujeres diferentes. La chica que vivía en Perú fue una y la chica que ahora vive aquí en Suecia es otra chica. ¿Cuál es la mayor diferencia? Yo creo que los eventos que han pasado a través de los años es la mayor diferencia porque cada evento vivido te ha hecho experimentar y sin querer te han vuelto de manera más fuerte. Mencionaste que Suecia te salvó. ¿Puedes contarnos un poco más? Como decía, los eventos que pasan en la vida, que todo el mundo pasa por cosas diferentes, unas más graves que otras. Y en este caso sí, a mí me tocó un evento muy fuerte e importante en mi vida. Y creo yo que de no haber estado aquí, quizás no estaría contando la misma historia. Hoy me siento una mujer feliz, segura, pero pienso que todavía puedo lograr más cosas. Has hablado de un acontecimiento de vida. ¿Puedes decirnos el nombre del cáncer que te atacó? Cuando estuve embarazada por primera vez, al final del embarazo me detectaron un tumor, que es un cáncer muy raro. Este cáncer se llama coriocarcinoma, solamente sucede en casos de mujeres embarazadas, porque es el nivel de tu hormona que se eleva de manera tan alta y eso de alguna manera hace que
tengas esta enfermedad. Sí, es un cáncer muy raro que le da, digamos, a 1 de cada 10 mujeres y al mismo tiempo es un cáncer muy agresivo. Si no se le detecta a tiempo, digamos, mejor dicho, que si lo detectan a tiempo, es curable. Entonces estabas enfermo durante el embarazo. Sí, fue muy difícil. Casi nadie se dio cuenta que yo estaba embarazada, ni los médicos. La verdad, yo tampoco, no, porque era mi primer embarazo y yo no podía estar tan atenta si esto está bien, esto está mal. Yo podría decir que fue un embarazo. Si tenía algo malo, pues consideraba yo que era parte del embarazo sentirse mal. Pero no había muchas síntomas o señales que me decían que realmente estoy mal. Digamos que he pasado bien todo el proceso de embarazo y al final, cuando ya nació el bebé, nos dimos cuenta que algo estaba mal. ¿Sentiste que algo no iba bien o como era tu primer embarazo, no tenías realmente un punto de comparación? Bueno, yo lo que puedo decir en mi caso, en mi situación, creo que era muy cansada. Pero yo pensaba que este cansancio era normal por llevar un embarazo y era la primera vez y no sabía, y de repente pensaba, quizás sí es normal estar tan cansada, porque siempre todas mis amigas decían que estás muy cansada, tienes que dormir, y yo pensaba que esto era normal, pero sí era uno de estos síntomas, el cansancio. Ahora que has estado embarazada 2 veces más, ¿sientes alguna diferencia? Depende. Que si nos referimos a algo malo como alguna enfermedad, no hay diferencia. Ahora, si algo más normal, sí, entre cada embarazo hay algún tipo de diferencia, pero en general es normal. En general es parecido. Vale, pero las otras veces fue más fácil. Sí. ¿O no? No, pienso que en todos los embarazos han sido casi iguales. El parto de Alba fue muy difícil, perdiste mucha sangre. Una vez más, ¿sentiste que algo andaba mal? En mi primer embarazo, sí, perdí mucha sangre. Después de haber dado a luz, tuvieron que hacerme transfusión de sangre. Eso sí me pareció un poco raro, pero pensaba de todas maneras que estaba bien. ¿Habías tenido sangrados durante el embarazo? Y una vez, yo creo que fue cuando tendría como 3 o 4 meses, quizás. Sí hubo un pequeño sangrado. Eso sí me asustó mucho porque era mi primer embarazo, era mi primer bebé. Cuidaba mucho mi embarazo y estaba muy atenta a todas las cosas que me pasaba, y yo llamé inmediatamente al doctor, me revisaron. Felizmente todo estaba bien porque no me encontraron nada y digamos que fue un susto. Vale, ¿pasó solo una vez? Sí, solo fue una vez. ¿Tuviste miedo? ¿Pensaste que era un aborto espontáneo? Sí, yo tuve miedo de que fuera un aborto espontáneo, exactamente, sí. Tenía miedo, como repito, era mi primer embarazo y estaba muy ilusionada y estaba muy feliz de estar embarazada, y no quería que nada malo pasara a mi bebé. Seguramente era la enfermedad que se estaba desarrollando, pero en ese momento no lo sabías. ¿Saliste del hospital y continuaste tu embarazo con normalidad? Sí, después de este evento me revisaron, vieron que todo estaba bien y volví a la casa y continué con mi embarazo como de costumbre.
Después del parto recibiste, entre otras cosas, transfusiones de sangre. ¿Aún así lograbas disfrutar de Alba y de tu nueva vida como mamá o te sentías demasiado débil? Después del nacimiento de mi bebé, de mi hija, me sentía débil, sí, y el sangrado, como yo tenía entendido, poco a poco tenía que retirarse y hasta que se terminara como una semana o 2 semanas. Pero esto no sucedió conmigo. El sangrado aún seguía y esto sí era un poco preocupante porque en vez de disminuir, aún estaba ahí. Entonces tuve que contactarme otra vez con el hospital para que me dijeran qué estaba pasando. Después del nacimiento de mi bebé, sí, me dieron de alta. Regresé a la casa con mi bebé, con mi esposo, y estábamos disfrutando los días juntos con nuestra bebé recién nacida. Una vez en casa y aún no sabías que estabas enferma, ¿te sentías bien? No, realmente sí me sentía débil, cansada y con el sangrado. Poco después de salir del hospital, tuviste de nuevo una crisis con mucho sangrado. Sí, esto habrá sido como 1 semana o 2 semanas después del nacimiento de mi bebé. Tenía mucho sangrado, no dejaba de sangrar. Llamamos a la ambulancia. La ambulancia vino, me revisó y en este momento los doctores pensaban que quizás el sangrado continuaba porque se había quedado restos de placenta. Y eso fue lo que pensamos todos, y que poco a poco se iba a terminar retirando y la sangre iba a parar en algún momento. De nuevo te dejaron salir, ¿tuviste miedo? ¿Cómo te sentiste después de ese episodio? No, después de este episodio que me regresaron de nuevo a la casa, realmente yo pensaba que todo iba a pasar, pero no pasó y la sangre continuó. Sí, después, 1 semana después de que ya había estado en el hospital, de que ya me habían dicho de que probablemente tenía restos de placenta conmigo y por eso aún continuaba sangrando. Y sí, continuaba sangrando mucho. Llamamos de nuevo a la ambulancia vino, me recogió y en este momento sí estaba peor que la primera vez porque ya no tenía fuerzas, ya no podía caminar por sí misma y solo quería llegar al hospital para que me revisaran y vean qué está pasando conmigo. Fue en ese momento cuando las cosas se aceleraron. La ambulancia llegó muy rápido, ¿es así? Sí, la ambulancia llegó rápido, me examinaron, se dieron cuenta que algo estaba mal y decidieron llevarme inmediatamente de emergencia al hospital. Estabas perdiendo la vida y estuviste a punto de morir en el hospital, ¿verdad? Sí. Cuando caíste al suelo y todo se agitó a tu alrededor en la habitación, ¿entendías lo que estaba pasando? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste que te estabas muriendo o tu cuerpo ya estaba demasiado débil y no sentías nada? Esta segunda vez que fui de emergencia al hospital, que realmente me sentía muy débil, estaba perdiendo demasiada sangre. Ellos en el hospital tuvieron que hacerme nuevamente una transfusión de sangre porque yo estaba perdiendo mucha sangre, estaba muy débil, realmente me sentía muy mal esta vez. Yo no podía ni siquiera levantarme de la cama sola, no tenía fuerzas para nada y claramente no entendía nada. Después hubo un momento en que yo quería ir al baño y pedí ayuda a las enfermeras porque me sentía muy débil y no podía ni siquiera caminar yo sola. Las enfermeras vinieron, me ayudaron a ir al baño y en cuanto me senté, mi cuerpo se
desvaneció y cayó al suelo. Entonces, por algunos segundos había perdido yo el conocimiento. En estos momentos aparecieron de 2 enfermeras que había en el cuarto, aparecieron como, 20 personas en el cuarto, entre doctores y enfermeras, intentando auxiliarme, llevándome de nuevo a la cama. Todo fue muy rápido y muy dramático. Mi esposo estaba conmigo, acompañándome, junto con mi bebé, que tenía solo 3 semanas de nacida. Y todo ocurría de manera tan rápido en mi cabeza que estaba tan débil, pero podía ver los movimientos que hacían para mí. Pero de todas maneras, yo estaba ya un poco inconsciente. Después que me auxiliaron, me regresaron de nuevo a la cama. Decidieron que tenían que hacer la transfusión de sangre nuevamente para mí, porque, como repito, estaba perdiendo mucha sangre y eso provocaba la debilitación de mi cuerpo. Entonces decidieron que me iban a trasladar a otro hospital. Y en este hospital yo tenía que ir sola, no podía seguirme mi esposo ni tampoco mi bebé. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Mal. Me sentí mal, me sentí sola, me sentí débil, me sentí triste. Y hasta ese momento no entendía nada por qué yo estaba pasando por esta situación. Justo antes de tu traslado, le anunciaron a tu esposo que tenías cáncer, pero le pidieron que no te lo dijera, por varias razones. Era un cáncer muy agresivo y querían ver si tenías metástasis, y también para que no estuvieras ansiosa durante el traslado. ¿Le guardaste rencor por no habértelo dicho? En el momento que decidieron trasladarme a otro hospital y me hicieron la transfusión de sangre y dijeron que yo tenía que ir sola, no, yo estaba medio inconsciente, no podía sentir nada más que debilidad en el cuerpo, y por supuesto que no guardo ningún tipo de rencor a mi esposo, porque en este momento, mientras yo estaba siendo trasladada, a él le estaban comunicando que ya habían encontrado lo que yo tenía, y lo que yo tenía era un cáncer muy agresivo, y que me estaban trasladando a un hospital especializado en este tipo de cáncer para que pudieran ver, revisarme y si tenía también metástasis. Entonces fue una noticia muy dura para él, mientras su mujer se la llevaban de emergencia a otro hospital para salvar su vida, y él tenía a nuestra bebé recién nacida en los brazos. Claro que fue una situación muy difícil para él también. Este tipo de cáncer es uno de los más agresivos que existen. Ante el alto riesgo de metástasis, cada minuto cuenta. Nada más llegar al hospital, Loni fue sometida de urgencia a varios exámenes para saber si el cáncer ya se había propagado. ¿Recuerdas cuándo te lo anunciaron y cómo te sentiste? Bueno, creo que me lo dije, que mi esposo me dijo que yo tenía esta enfermedad. Creo que fue al día siguiente, después del traslado. No lo recuerdo tan bien, pero creo que fue así. Y sí, después vino la doctora para decirme lo mismo, que yo tenía cáncer, pero que no me preocupara de nada, que yo iba a sobrevivir. Para combatir la enfermedad, los médicos iniciaron un tratamiento de quimioterapia intensiva llamado EMACO, un protocolo que combina varios medicamentos, tan duro como extraordinariamente eficaz. Cuando me encontraron el cáncer y se dieron cuenta qué tipo de cáncer era y qué tan agresivo era, el hospital decidió actuar de manera muy rápida. Entonces decidieron que yo iba a tomar un tratamiento que era una quimioterapia, y esta quimioterapia, el tratamiento se llama
EMOCO. ¿Fue difícil? Sí, fue muy difícil. Fueron 12 horas de corrido donde vomitaba mucho, tenía dolor de cabeza, no podía comer. Sí, fue muy duro este tratamiento. Viví como 6 meses en el hospital con este tratamiento. ¿Estabas sola? No, el hospital hizo algo muy bueno para mí, dado que era la primera vez que yo era madre y que era una persona extranjera en este país. Ellos tuvieron mucha consideración conmigo y decidieron que durante todo el proceso de mi tratamiento, mi esposo y mi bebé pueden acompañarme conmigo y estar conmigo en el mismo cuarto, en la misma habitación. Eso fue muy, muy bueno porque me dio muchas fuerzas y muchas ganas de seguir viviendo. ¿Durante el tratamiento hubo algún momento en que perdiste la esperanza? Esto fue al principio, cuando apenas me había enterado de lo que yo tenía, de este cáncer que tenía. Y sí, en este momento vino tantas cosas a mi cabeza que yo pensaba que quizás no iba a poder afrontar esto y que algo malo iba a pasar y pues yo iba a terminar yéndome. Pero desde el primer momento los especialistas me aseguraron que, para empezar, no tenía metástasis, que el cáncer estaba situado solamente en mi útero, en un solo lugar, y que era un tratamiento fuerte, agresivo, pero superable. Entonces, desde este momento, sí tenía muchas ganas para vivir. ¿Hay algún médico o alguna enfermera que todavía recuerdes hoy en día? Claro, recuerdo a 2 doctoras, una doctora de Brasil que hablaba español conmigo y mi doctora principal, que es la doctora que era especialista en este tipo de cáncer que yo tenía, mi doctora Emily Balín. Ella me ayudó muchísimo también. Ella también hablaba español y me dio la confianza para que yo pudiera pensar que todo va a estar bien. ¿Entre tus amigos hay algunos que te marcaron más que otros? Sí, durante el proceso de la enfermedad sí hubieron muchas amistades que se preocuparon por mí. Bueno, digamos que unos más que otros. Y sí recuerdo como a 2, 3 amigos que no pensaron nada y simplemente actuaron en el momento, y lo recuerdo muy bien, y hasta este momento estoy muy agradecida con cada uno de ellos por lo que han hecho en el momento en el que yo estaba enferma. ¿Qué hicieron de especial? Ay, por ejemplo, una amiga apenas se enteró de lo que yo tenía, de lo que yo estaba pasando, decidió tomar su día libre en el trabajo para ayudarme con mi bebé. Otro amigo, esto es muy loco porque este otro amigo no vivía en Suecia, vivía en Francia, y apenas se enteró de la noticia, lo primero que hizo fue tomar un avión y pasarse unos días en mi casa para ayudar a mi esposo con la bebé, porque él también tenía que venir, mi esposo tenía que venir al hospital para visitarme, y claramente los primeros días no era posible tener a la bebé conmigo. Entonces, eso fue un acto de amistad muy bueno
y lo recuerdo muchísimo, con mucho cariño. Y tengo un amigo más. Este amigo era de Brasil. Un amigo de Brasil que nos ayudó muchísimo, muchísimo cada vez que yo tenía que venir de la casa al hospital, del hospital a la casa, porque al principio, antes de quedarme 6 meses en el hospital, pues al principio yo tenía que venir al hospital cada vez que me tocaba el tratamiento y no teníamos el carro en estos momentos, entonces él sí tenía su carro y cada vez que yo necesitaba venir al hospital, las primeras veces, pues él nos ayudó muchísimo también. Me dejaba en el hospital, luego nos recogía y así, hasta que el hospital ya decidió que yo tenía que quedarme a terminar mi tratamiento dentro del hospital. Y ya no regresaba a la casa. ¿Perdiste tu cabello como mujer? ¿Fue difícil? Sí, durante el tratamiento yo pensaba qué es lo que iba a pasar conmigo, pensaba como ya había visto otras veces tantas películas, historias donde cada vez que tienes esta enfermedad, pues inevitablemente vas a tener que perder el cabello. Y así fue. Yo tuve que perder el cabello y creo que esto fue un golpe muy, muy duro. Creo que me dolió más cortarme el cabello completamente que la misma noticia de que yo estaba enferma, porque creo que afecta directamente a ti como mujer, en cómo te ves, en cómo te van a ver. Sientes que pierdes tu feminidad. Bueno, al menos así fue en mi caso. Y sí, fue muy feo. Durante el tratamiento estaba mi esposo conmigo, apoyándome cada día, dándome fuerzas, dándome valor. Mi pequeña bebé recién nacida, ella pobrecita no sabía nada, pero con su presencia y con su sonrisa todos los días también me daba fuerzas. Quiero que lo sepas, Alba, que tú desde tan pequeñita me ayudaste a salir adelante y fue por ti que yo me recuperé. Y bueno, también en este momento llegó mi madre de Perú para ayudarme y darme fuerzas para no sentirme sola. Entonces, más la ayuda de los doctores, de mi familia, me sentía apoyada. Albita, ¿está tranquilita, Albita? Mira qué tranquilita. Mira esa bebé. Mira esa bebita qué tranquilita después de que ha tomado su tetita. ¿Sí? ¿Y ahora qué quiere? Que le cambie su pañal. Sí, mira cómo se pone esa bebita. Chiquitita. Bonita. Di hola. Di hola a la cámara. Hola. Hola, soy Alba. Hola, soy Alba. Mamacita linda. Mamacita. ¿Lograste mantener la sonrisa y las ganas de vivir durante el tratamiento? Sí. Todo fue, como lo repito, el tratamiento fue muy duro para mí, pero al final de cada tratamiento yo siempre pensaba que el tratamiento va a pasar un par de horas y al final me voy a sentir bien. Creo que
esto fue la clave no sé cómo decirlo, fue la clave del éxito de mi tratamiento, que yo no me sentía que iba a morir. Por el contrario, yo pensaba que esto va a pasar rápido y cuando me recupere tengo tales planes para hacer esto, para hacer aquí. O sea, nunca pensaba que iba a morir. Siempre pensaba que esto va a pasar. Es como si estuviera resfriada nada más. Apenas me recupere, pues ya tengo planes para hacer esto. Y eso me mantenía viva. Creo que esto fue una clave muy importante que me ayudó a mantenerme de buen humor, digamos, durante todo el tratamiento. Cuando Lonnie enfermó, todavía no tenía un personúmero. Tenía derecho a vivir en Suecia, pero sin ese valioso número, muchas puertas permanecen cerradas. Abrir una cuenta bancaria se vuelve complicado, y cuando tuvo que recibir tratamiento, una parte importante de los gastos quedó a su cargo. Sí, en este momento, cuando sucedió, pues yo no tenía papeles, documentos para quedarme en Suecia, y como no tenía tales papeles, el tratamiento costó muy caro. ¿Fue difícil pensar en el dinero mientras estabas enferma y en quimioterapia? Claro que sí, fue muy difícil pensar en pagar un tratamiento tan caro cuando no tenía los documentos conmigo. Y sí, era un estrés muy pesado también. Se lanzó una campaña de donaciones en GoFundMe. Aunque no se alcanzó el objetivo, cada contribución contó y les permitió afrontar esta difícil etapa con un poco más de tranquilidad. Estás sola en Suecia. ¿Cómo se lo anunciaste a tu familia que vive en Perú? Yo me encontraba sola en Suecia, pero yo no anuncié esta noticia a mi familia. Fue mi esposo el encargado de decir esta mala noticia a mi familia en Perú, en primer lugar a mi madre, y claramente fue un choque muy fuerte para ellos. ¿Tu madre vino entonces a Suecia para ayudarte? Sí, mi madre pudo venir para ayudarme en este proceso tan difícil y más con mi bebé, que necesitaba mucha ayuda en estos momentos. Su primer viaje, la primera vez que tomaba un avión, ¿cómo te sentiste al verla? Esa anécdota es muy triste y divertida al mismo tiempo, porque imagínate que sales de tu país por primera vez y también por primera vez en tu vida tomas un avión de un continente a otro continente, pero para ver a tu hija que está muy enferma. Entonces, tu primera vez que tienes un viaje tan largo y tan emocionante es solamente para ir a encontrar a tu hija que está enferma. Es algo muy fuerte. ¿Tuviste miedo de no volver a ver nunca a tu familia en Perú? En algún momento pensaba que, sobre todo al principio, pensaba que no iba a poder resistir, que no iba a salir adelante y que mi vida se iba a terminar apagando. Y sí, pensaba muchas cosas, y entre tantas cosas pensaba que nunca más iba a volver a ver a nadie de mi familia ni a mi bebé. ¿Crees que la situación habría sido diferente en otro lugar? Si, por ejemplo, esta enfermedad me hubiera tocado en Perú, creo yo que hubiera sido diferente. Porque aquí en Suecia, para mi buena suerte, el hospital donde yo hice el tratamiento es el hospital especializado en este tipo de cáncer especialmente. Y tener a los profesionales que son especializados exactamente en este tipo de cáncer que yo tenía, al mismo tiempo era una bendición, porque me encontraba en el lugar correcto.
Cuando mirabas a Alba dormir, ¿en qué pensabas? Cada vez que yo estaba, después de cada tratamiento y tenía que mirar a mi bebé, me sentía aliviada y me sentía al mismo tiempo bendecida y decía que mañana será un día nuevo y que cada día queda menos para que esta enfermedad se pase y pueda vivir una vida tranquila con mi bebé. Ella me dio todas las fuerzas del mundo, tan chiquitita, tan pequeña, pero estaba tan llena de vida, tan fuerte, que yo decía que yo también tengo que estar fuerte para poder verla crecer. Y no me voy a rendir y voy a luchar hasta el final porque quiero ver a mi bebé crecer. Unos años después de eso tuviste un segundo hijo, un niño esta vez. ¿El parto fue más fácil? Después del nacimiento de mi primera hija, sí, un par de años después volví a quedar embarazada. Esta vez quedé embarazada de un niño. El embarazo fue en general normal, bien. El nacimiento del bebé, digamos que fue rápido, pero también perdí mucha sangre. Entonces era como un poco bien, un poco mal. De nuevo perdiste mucha sangre durante el parto. ¿Tuviste miedo de que fuera otra vez un cáncer? No, en este momento no pensaba. No pensaba porque tenía la seguridad todo el tiempo desde que supe que estaba embarazada, y el hospital que ya me conocía también supo que yo estaba embarazado. Me han estado cuidando y monitoreando cada mes de embarazo. Entonces, realmente no sentía miedo de que... Bueno, había una mínima posibilidad, pero realmente no pensaba en eso. ¿Crees que esta enfermedad cambió algo en tu pareja? Quizás que sí, porque siempre una enfermedad dicen que o destruyen la relación o fortalecen más la relación. Y en mi situación fue la segunda, la fortaleció más como familia, como pareja, como esposos y como padres. Hoy en día estás mejor y tu tercer hijo está en camino. ¿Cuándo llega? Hoy en día me siento bien, me siento mejor y en estos momentos estoy esperando mi tercer bebé y que realmente estoy en las últimas semanas. El bebé tiene que venir más o menos en 2 o 3 semanas y claramente me siento muy cansada. Pienso mucho en el día del parto, en cómo va a salir todo, pero más pienso que todo va a salir bien y que todo va a ser de manera exitosa y voy a volver a la casa con mi bebé y con mis otros 2 hijos que me van a estar esperando en la casa. ¿Sientes aprensión por el parto? Miedo. Es inevitable no sentir miedo, creo yo. Yo sí pienso muchas cosas, pienso en cómo va a venir este parto, si todo va a salir bien, si algo se va a complicar, si nuevamente va a regresar la enfermedad. Sí, pienso mucho en esto, pero me quedo con la cosa que más siempre pienso, que todo va a salir bien. Y así quiero que sea, y así va a ser. ¿Todavía piensas en el cáncer hoy en día o ya forma parte del pasado? Sí, todavía pienso en esta enfermedad. Pienso que puede volver, pero yo prefiero pensar que aunque vuelva, otra vez voy a vencerlo y voy a salir adelante. Pero tengo los nervios del parto, de
cómo va a ser, si va a ser muy largo, si va a ser muy corto, si va a ser doloroso. Esos pensamientos son normales de cada madre, de cómo va a vivir cada parto que tiene. Y yo quiero que sea de la mejor manera y que sea lo más rápido posible. Y también me gustaría recuperarme rápido y regresar a la casa rápido, porque me estarían esperando mis 2 pequeños hijos. 2 hijos suecos, pronto 3. Eres ahora sueca. Sí, tengo 2 hijos suecos porque han nacido aquí en Suecia. El tercero viene, pero no, yo todavía no soy sueca. Entonces, tu sueño hoy, tu recompensa después de haberle dicho no a la muerte para poder ver crecer a tu hija, sería que el gobierno sueco te otorgara la nacionalidad. Sí, después de 3 hijos, me gustaría que el gobierno sueco me diera la nacionalidad, ya que tengo 3 hijos nacidos aquí y no me gustaría que mañana me dijeran, regresa a tu casa en Perú, pero regresa sola sin tus hijos. Pues yo no podría vivir sin mis hijos. Y en este caso, pues sería mejor si Suecia me daría la nacionalidad para poder vivir tranquila con ellos. Sí, mi deseo es quedarme en Suecia, ya lo he dicho antes, me gusta vivir aquí, me gusta cómo es el país, la seguridad que tiene, los estudios para los niños, me parece una cosa muy importante. Y mi deseo es quedarme, vivir en Suecia y tener una vida buena para darle a mis hijos. ¿Estás casada? Y si es así, ¿cómo fue la propuesta de matrimonio? Sí, estoy casada con un sueco que no es tan sueco. La propuesta de matrimonio fue muy romántica. Fue en la final entre 2 argentinos, en una final de torneo de tenis. Fue en la final de tenis donde se enfrentaban 2 chicos de Argentina y al final recuerdo que había mucha gente porque fueron a mirar el tenis, evidentemente, pero cuando se terminó y después de anunciar al ganador, pues mucha gente se reunió en el centro de la cancha de tenis y me llamaron, y entre toda la multitud de las personas formaron un corazón y me llamaron a mí para entrar dentro de este corazón. Realmente no pensaba nada. Yo solamente estaba tan sorprendida y decía, ¿qué está pasando? Hasta que después entendí cuando vi al que ahora es mi esposo, pues pedir mi mano delante de todos. Entonces me pidieron matrimonio en una ciudad de Suecia, al sur de Suecia, que se llama Båstad. Fue una propuesta de mano muy bonita y muy original y muy romántica. En Båstad, después de la final entre 2 argentinos, suena muy cinematográfico. ¿Eres fanática del tenis? No sabía que era fanática del tenis hasta que empecé a ir a ver tenis y me gustó mucho. Y digamos que sí, ahora sí me gusta mucho el tenis. También viste a Rafael Nadal. ¿Te causó alguna emoción encontrarte con esa leyenda? Lo bueno del tenis que tiene muchos deportistas famosos y puedes encontrarte con ellos en cualquier momento de manera muy espontánea. Y uno de estos deportistas muy famosos, conocido en todo el mundo, fue Rafael Nadal. Y no solamente fue conocerlo directamente, sino que
en algún momento pude hablar con él, tomarme una foto con él, y esto fue algo muy bonito porque pude ver que él era un hombre muy agradable y muy sencillo y que accedía a tomarse fotos de manera muy sencilla con sus fans. Me gustó mucho conocerlo. Creo que fue muy amable. Se tomó varias fotos con la pequeña Alba y le firmó su raqueta. ¿Eso te conmovió? Sí, Rafael Nadal fue muy amable, muy accesible. Se tomó foto conmigo, con mi bebé, autografió su balón. Teníamos una pelota de tenis donde él puso su firma, y también teníamos una raqueta que también firmó la raqueta. Todo esto lo conservo conmigo como un souvenir, un recuerdo muy bueno. Y esta es la raqueta. Y aquí está la firma. Aquí también está la firma. Entonces, Rafael, si nos estás viendo, si estás viendo este video, decirte que hasta este momento conservamos la raqueta con tu firma. Y esto sucedió hace 4 años más o menos. O un poco menos, 2 años quizás. Pero decirte que cuidamos muy bien esta raqueta. Y nuestro segundo bebé le encanta jugar tenis y todo el tiempo está jugando con la raquetita y la pelotita. Sí, así. Aparte del sueño de obtener tu pasaporte, ¿tienes otro deseo hoy en día? ¿Quizás un sueño que te gustaría cumplir? Tengo muchos sueños, pero creo yo que un sueño que casi todos tienen el mismo sueño es recorrer el mundo. Yo también tengo este mismo sueño y me gustaría hacerlo en algún momento de mi vida antes que llegue el final de las finales. Me gustaría poder hacer ese recorrido, agarrar una maleta e irme por cada rincón del mundo y no perderme de nada. Entonces, después de muchos años, cuando ya sea muy vieja, pues irme tranquila y feliz de saber que al menos he podido conocer todo lo que he querido conocer. Si hoy tendría la oportunidad de hablar conmigo, con la Loni de antes de salir embarazada, ¿qué le diría? Le diría que es una mujer fuerte, es una mujer valiente, es una mujer que no deja de pensar, a veces piensa mucho. Le diría que también aprenda a tener más calma, y algo bueno que tienen entre la Loni de antes y la Loni de ahora es que lo que aún conservan es que siempre miran la vida con optimismo. ¿La enfermedad cambió tu visión de la vida? Por supuesto que sí. Una enfermedad, un evento tan fuerte en tu vida, una enfermedad tan fuerte, afrontarla y que tú hayas vencido al final, siempre cambia la visión de tu vida. Y en este caso siempre tiene que ser para mejor. Y es mi caso. ¿Hay algo que aprecies mucho más desde que pasaste por todo esto? Por supuesto, aprecio más la vida, aprecio más querer a las personas que están cerca de mí y que se preocupan por ti y que de alguna manera tú tienes que devolver de la misma forma. Aprecio mucho que tengo la oportunidad de seguir compartiendo con cada persona, ya sea mis hijos, ya sea mi esposo, ya sea mi familia, mi madre, mis hermanos, mi padre. Claro que lo aprecio mucho.
mucho más que antes. Aprecio despertarme, abrir los ojos cada mañana y tener un día nuevo para vivir. Eso aprecio mucho. Si una persona ve este documental hoy y acaba de enterarse de que tiene cáncer, ¿qué te gustaría decirle? En primer lugar, me gustaría decirle que piense, primero que todo, que no está sola, que todo va a salir bien, que es una persona fuerte y que va a poder hacerlo sola, que va a poder vencer a la enfermedad y va a salir librada. Cada vez que veo a mis hijos, pienso que de repente yo no estaría aquí para ver. Sí, cada vez que veo a mis hijos, en algún momento he pensado que quizás no estaría aquí para mirar cómo ellos son, cómo ellos crecen, cómo ellos viven, cómo será su vida día a día sin su madre. Claro que he pensado en esto, pero doy gracias a la vida que me ha dado una segunda oportunidad para seguir viviendo, y por eso mismo quiero aprovechar cada día, cada momento, cada situación, cada experiencia, cada evento, y quiero que la vida me permita estar lo más posible en la vida de mis hijos. Hasta donde me lo permita, yo quiero estar el más tiempo posible presente en la vida de mis hijos. Quiero verlos crecer, quiero ver que se casen, quiero ver que tengan sus propios hijos, que formen su familia, quiero ver cuántos nietos voy a tener. Y sí, todavía me gustaría vivir mucho, mucho tiempo más. Si yo miro hacia atrás, sí me siento muy orgullosa de la mujer en que me he convertido, porque es totalmente diferente la mujer que era antes cuando era más joven a la mujer que soy ahora. Hay mucha diferencia, pero al mismo tiempo me siento muy orgullosa porque sé que soy fuerte, porque sé que puedo afrontar los problemas tan graves de la vida, y sobre todo siempre pienso en positivo. Siempre pienso que todo va a salir bien, y creo que eso es algo muy importante que le da fuerzas a las personas que atraviesan enfermedades tan fuertes como la que yo tuve que enfrentar. Y eso te da como una fuerza interna de que tú puedes hacerlo. 2 hijos, pronto un tercero. Vas a tener 4, 5, 6. Sí, ahora me voy por el tercero, pero después por el cuarto, por el quinto. No, realmente pienso que con 3 hijos estoy bien. ¿No te gustaría también una niña más? Tengo una niña que me vale por 10, así que no, está bien. Si me siento más preocupada después de la enfermedad que he tenido, no tanto después de la enfermedad que he tenido, pero sí como madre pienso, me estreso a veces un poco de pensar que mis hijos estén bien, que nunca sean enfermos, de enfermedades graves o cosas que pasan en la calle como accidentes. Esas son cosas inevitables que no puedes dejar de pensar, y a veces hasta piensas, ¿para qué vamos a tener hijos solamente para traerlos al mundo y exponerlos si en algún momento de todas maneras van a morir? Todos vamos a morir en algún momento, pero no puedes quedarte con las ganas de yo quiero, pero no lo voy a hacer porque tengo miedo que esto va a pasar. Entonces, creo yo que hay que arriesgarse, porque en esta vida es eso, es arriesgarse, y con muy buena suerte pues van a tener una vida larga, bonita, y si algo va a tener que pasar, pues pasará.
Y si no, pues hay que disfrutar desde el momento 1 hasta el último día y vivir lo mejor posible, de la mejor manera. No, me gustaría terminar diciendo que la vida es una sola, que tenemos que aprovechar cada día, cada segundo de nuestra vida, de nuestra existencia en este planeta, que no esperemos a tener una enfermedad tan grave para poder recién decir, ahora aprecio más la vida y a mi familia. Pienso que sin tener que haber afrontado algo tan feo en tu vida como una enfermedad, pienso que siempre tienes que pensar en positivo, pienso que siempre tienes que apreciar lo que tienes, ya sea tus padres, ya sea tu esposo, tus hijos. Siempre hay algo bueno que te hace pensar que todo va a salir bien y que hay que seguir luchando cada día para vivir en armonía. Bueno, yo quiero agradecer por esta entrevista. La verdad que fue muy interesante hablar sobre esta enfermedad que no es tan común, que afecta a las mujeres durante el embarazo o después del embarazo, como fue en mi caso, que descubrieron lo que yo tenía después del parto. Me gustaría que las mujeres sepan más sobre esta enfermedad y también decirles que si es tratado a tiempo, pues es curable y pueden tener una vida buena después del tratamiento y pueden seguir teniendo más hijos si así lo desean. Si el médico ve que estás en buenas condiciones, pues todavía puedes tener más hijos, como es mi situación, mi caso. Y también decirle que sean fuertes, sean valientes, no se rindan, que piensen que todo va a salir bien y no está mal si en algún momento te sientes mal y piensas que no vas a poder hacerlo. Piensa que mañana es un día nuevo y es un pensamiento nuevo, entonces solo eso. Que les deseo a todos una vida bonita. No sé qué más decir. Kai es un niño de 1 año y medio, lleno de vida. Ya sabe jugar al tenis, pero también al fútbol, y ya ha entendido que un gran futbolista simula. Alba es una niña de 5 años que sueña con ser una princesa. También le encanta bailar y le gustaría convertirse en una gran bailarina. Adora a su hermanito, lo cuida muy bien y espera con impaciencia al último de la familia,